Hace unos 200 millones de años, antes de que la mayoría de las angiospermas o plantas con flor evolucionaran, nuestro mundo era un lugar diferente. Una extensión de bosques verdes y pantanos cubiertos de helechos y musgos. Insectos como los escarabajos ya habitaban en este extraño paisaje, pero aún no existían los animales de sangre caliente. No obstante, iba a tener lugar una revolución entre las plantas que influiría en la evolución de muchos organismos. Ocurrió de manera gradual. Las flores que empezaban a aparecer sobre la Tierra hace unos 140 millones de años se desarrollaron en una espléndida gama de colores y formas. Fueron los escarabajos quienes polinizaron las primeras flores. Pero las avispas también vagaban por el planeta, sobreviviendo como cazadoras solitarias. En la actualidad aún hay avispas parecidas a esos primeros ancestros, que viven y cazan también en solitario. Las avispas son grandes depredadoras, provistas de un aguijón letal y de poderosas mandíbulas que desmenuzan a sus víctimas. Tanto si viven en solitario como si lo hacen en grupo, el objetivo del cazador es suministrar alimento a la descendencia en desarrollo y asegurar la supervivencia de su especie. La vida entre flores causó gran efecto sobre los descendientes de las primitivas avispas. Cuando empezaron a hacer uso de las flores, algunas de estas avispas depredadoras dieron origen a insectos vegetarianos, algunos de los cuales comenzaron a vivir en grupos muy organizados. Son las abejas. Las abejas están adaptadas para sacar provecho de las flores, en busca de néctar y polen. Ambos son ricos en nutrientes para ellas y sus descendientes. Las abejas son diminutas máquinas de rastreo de las flores. Las encuentran con la vista. Sus antenas detectan los olores y los poderosos músculos de sus alas aguantan el peso de sus cuerpos y sus patas, diseñadas para recoger el polen. Una larga lengua o glosa les ayuda a lamer el néctar. Entre las abejas y las avispas, probablemente la especie de mayor éxito es la abeja común o melífera. Esta abeja ha aprendido a vivir en enormes colonias de más de 80.000 individuos, creando una comunidad eficaz en la explotación de las flores y en la producción de descendencia. Además, se comunica con las compañeras que permanecen en el nido y les transmite la localización de las flores más productivas. Y no solo eso. Estas abejas han encontrado la forma de almacenar los recursos alimenticios durante amplios periodos de tiempo, mediante la producción y conservación de miel en celdas especiales. Esto les permite sobrevivir durante las épocas del año en que no pueden recolectar. Y este es el secreto de las abejas comunes. Otras especies de abejas y algunas avispas han aprendido también a vivir en grupos sociales, pero sus colonias son temporales. Contrariamente a las abejas más primitivas y a las avispas, las abejas comunes han aprendido a sobrevivir cuando el alimento escasea. En otros tiempos, las abejas y las avispas se veían forzadas a abandonar sus colonias. La complicada organización social en jerarquías de las abejas comunes constituye la clave de su éxito. En la zona central de Estados Unidos existe aún una avispa que lleva una vida semejante a la de sus lejanas antepasadas, que un día vagaron por los grandes bosques primitivos. Se trata de una avispa singularmente grande y hermosa, denominada Ammófila o avispa de la arena. En julio, las avispas se adhieren a las hierbas con el fresco aire de la mañana. Por las mañanas se muestran lentas y tranquilas, ya que antes de que puedan echar a volar, tienen que ponerse al sol para que sus músculos entren en calor. Atacan a las orugas, y su excelente vista, sus robustas mandíbulas y su poderoso aguijón hacen de ellas unas asesinas formidables. Estos atributos son los que sus primitivos antecesores, las avispas, han transmitido a sus parientes, las abejas. Cuando sus cuerpos se van calentando, las avispas se activan y se enzarzan entonces en una extraña pelea. Es una forma de socializarse. Esta tolerancia entre miembros se parece a la forma de interactuación de los insectos sociales, como las abejas y las hormigas. Julio es la temporada de cría de la Ammófila.
Las hembras se ocupan de construir madrigueras donde depositan sus huevos. Para ello hacen pequeños hoyos en el suelo con un ensanchamiento en el fondo. En ocasiones, dos hembras excavan en el mismo agujero. Entonces el respeto mutuo desaparece y empieza el conflicto. La vencedora se quedará con los frutos del trabajo de la otra avispa. Esta es una buena estrategia para ahorrar energía. Las disputas por los hoyos de cría nunca son mortales, y al final cada hembra construye su madriguera, aunque eso no le impida seguir desconfiando de sus vecinas avispas. Una vez completado el trabajo, la hembra avispa oculta el nido de sus vecinas y de posibles parásitos, antes de partir en busca de una presa. Sobrevuela y memoriza las singularidades del terreno para asegurarse de aprender el camino a su nido. Un buen sentido de la orientación es esencial para avispas y abejas. La zona de caza de la Ammophila son los prados que rodean a su arenosa madriguera. Un verdadero banquete de deliciosas orugas. Cuando el cazador ha localizado a su víctima, la arranca de su sitio y la pica en la parte posterior de la cabeza. La oruga no tiene ninguna posibilidad, ya que el aguijón es venenoso y paraliza rápidamente a la víctima. El veneno de la avispa actúa con precisión en el sistema nervioso central de la víctima. De esta forma la inmoviliza, paralizando solo los músculos que usa para la locomoción, pero sin afectar a la respiración o la circulación sanguínea. Como la víctima no muere, los nutrientes se conservan, lo que supone una rica fuente de alimento. Al volver de su periplo de caza, la exitosa hembra es atacada por ladrones. Son otras avispas Ammophila que están anidando. No es más que otro intento de las hembras de ahorrar energía, ávidas por rellenar sus nidos con alimentos. Pero hay reglas en esta lucha. Las avispas nunca pican a sus congéneres y se aseguran de no dañar a la oruga. Evidentemente la lucha no merece la pena si mueren en el intento. Y tampoco tiene sentido si se deja inservible a la presa. Finalmente la ganadora exige su presa, y la otra avispa no tiene más remedio que proseguir en busca de orugas. Además de inmovilizar a la presa, el veneno de la avispa tiene también propiedades bactericidas que evitan la descomposición del cuerpo y conservan fresco el alimento. En el interior de su nido, cada hembra Ammophila deposita un único huevo y lo rodea con un mínimo de 10 orugas. Todas las presas permanecen vivas, pero están paralizadas. Cuando la larva de avispa sale, se ve rodeada de abundante alimento fresco. La avispa deposita el huevo en la seguridad del nido y lo cierra. Cuidadosamente hace vibrar los diminutos granos de arena que lo rodean, hasta que la entrada está bien sellada. Es como si fuera un operario vertiendo hormigón armado. Esta hábil técnica de protección de la descendencia tiene más de 100 millones de años. Además de memorizar la localización de su nido, la Ammophila es consciente del alimento almacenado
y se cuidará de reponerlo hasta que la larva esté lista para convertirse en crisálida. Finalmente la avispa se marcha. Puede excavar 1 o 2 agujeros más, siempre que haya abundancia de orugas en el entorno. Al final de la temporada, la avispa madre muere y deja a su prole desarrollarse por sí misma. Será la nueva generación quien asegure la supervivencia de la especie. El solitario sistema de vida de la Haemófila no es una excepción. La gran mayoría de las avispas de todo el mundo siguen un proceso similar. Las presas y las estrategias de caza pueden diferir, pero el principio es el mismo. No importa que cacen moscas o arañas, todas estas avispas excavan hoyos, depositan huevos, los rodean de alimentos y finalmente mueren. Viajamos ahora hasta Europa para observar que este sistema también se da entre las abejas. Las abejas solitarias son muy comunes y se parecen a las primeras abejas, que evolucionaron como respuesta a la aparición de las flores. Un ejemplo son las abejas Coletidae. En contraste con las avispas, estas son vegetarianas y se especializan en recoger polen de las inflorescencias unisexuales de los sauces. Sus mandíbulas no sirven para recoger polen, así que dependen de otra característica que las distingue de las avispas. Las abejas utilizan pelos o vellos en vez de las mandíbulas. Hay avispas peludas, cuyo vello se compone de filamentos individuales. Por el contrario, las Coletidae han desarrollado verdaderas cabelleras, perfectas para la recolección del polen. En primer plano vemos los granos de polen atrapados en la maraña de pelos. La parte interior de las patas están cubiertas de vellosidades que, a modo de peine, extraen el polen del cuerpo de la abeja cuando ésta decide desprenderse de él. Al margen de su actividad como recolectoras de polen, las abejas Coletidae se comportan como las avispas. Buscan agujeros que utilizan como madrigueras, donde depositan un huevo. Después lo rodean de un abundante suministro de alimentos, que en vez de ser de insectos se compone de polen y néctar. Cuando abandonan el nido, las Coletidae marcan la entrada con una sustancia olorosa que desprenden las glándulas bajo su abdomen. Este olor le ayuda a reencontrar su nido y previene a otras abejas de que ese agujero está ya ocupado. Esto es característico de estas abejas y no de las avispas. Pero en este caso hay un inconveniente para las plantas con flor, porque las Coletidae no visitan las flores femeninas, por lo que dejan de polinizar a los sauces. Se trata de un intercambio unilateral en el que la planta sale perdiendo. Por regla general, el polen y el néctar de las flores constituye un cebo para las abejas que las polinizan, pero también hay variaciones al respecto. Algunas flores, como la de la Lysimachia amarilla, producen una especie de aceite en vez de néctar y atraen a las abejas especializadas en su recolección. El aceite está estratégicamente colocado sobre los pétalos y anteras de la flor, de forma que cualquier abeja que la visite se vea obligada a polinizarla. Los pelos de las patas de la abeja han evolucionado para adaptarse a este estilo de vida. Las patas tienen forma de pala, únicamente para extraer las gotas de aceite. Pero la Lysimachia amarilla y la abeja recolectora de aceite constituyen un caso especial. El objetivo de las abejas suele ser el néctar. Durante sus movimientos para llegar a los depósitos de néctar, las abejas transfieren polen entre las flores, que a su vez recolectan como alimento para sus crías. La abeja constructora roja es otra recolectora de polen. Suele habitar en agujeros de troncos o muros. Su equipo recolector consiste en un conjunto de pelo sobre el abdomen, combinado con unas vellosidades en sus patas para desprenderse del polen. La abeja es minuciosa y se asegura de que no se desperdicie nada de polen, puesto que su recogida supone un enorme gasto de energía. Es una recolectora que trabaja sin descanso para almacenar suficiente alimento que asegure la supervivencia de sus crías.
En un solo día, la abeja constructora roja puede visitar y polinizar hasta 2.400 flores, lo que representa el triple del trabajo que realiza la abeja común. Aquí se aprecia la pesada carga de polen adherida al abdomen de esta abeja al retornar a su nido. Tras depositar el polen en sus madrigueras, añade un poco de néctar que completa el festín para su descendencia. Tras haber recogido una suficiente cantidad de alimento, la abeja constructora roja retorna y deposita un enorme huevo sobre el montón de polen y néctar. Tanto la reserva de polen como el huevo representan un formidable gasto de energía. La abeja emplea entre 10 y 15 viajes en recoger suficiente polen para cada cámara de cría, y nunca verá a su descendencia. En la comodidad del nido, el huevo pasará de larva a crisálida, pero no saldrá a la luz hasta la primavera siguiente. Antes de abandonarlo, la abeja recorrerá grandes distancias para recolectar barro con el que sellará la cámara de la cría. Esta no es ni su primera ni su única cámara de cría. La abeja puede construir hasta 7 u 8 cámaras separadas por un tabique de barro seco, y en cada una almacenará un huevo con alimento suficiente para que se desarrolle la larva. Finalizado el nido, la hembra de la abeja constructora roja lo sella con una fina pared de barro. 2 pequeños cuernos en la parte superior de la cabeza le ayudan a colocar cada bola de barro en su sitio. Puede construir, rellenar y sellar hasta 2 o 3 nidos más, pero luego muere, al igual que las avispas solitarias madres. Dentro de las cámaras se desarrollan las larvas, que van comiendo el polen según van creciendo. A diferencia de las que son vegetarianas, la forma de vida de las abejas constructoras rojas es muy semejante a la de las avispas solitarias. En primavera, las crías adultas están listas para eclosionar y recomenzar todo el ciclo. Otra abeja solitaria es la abeja cortadora de hojas, que deja pruebas de su presencia en nuestros jardines y tiene preferencia por los rosales. Pero no ingiere las hojas, las recoge y las usa para construir nidos. Como para muchas otras abejas, sus fuentes de nutrientes son el néctar y polen, y al recogerlo poliniza las flores. Esta función es de vital importancia. Sin las abejas, el proceso de floración de las plantas sería muy difícil. A su vez, las abejas no habrían evolucionado sin las flores. Es una relación de interdependencia. Al desarrollar flores con polen y néctar, son las plantas las que crean a las abejas para sus propios fines. Unos bocados en las hojas son el precio que tiene que pagar la planta por la polinización y la supervivencia. Cualquier agujero sirve como nido, aunque no sea perfectamente redondo. Al construirlo con hojas, la abeja puede dar la forma y el tamaño perfectos a las cámaras de cría. En vez de utilizar barro para la división de las paredes entre las cámaras, estas abejas mastican y manipulan las hojas que recolectan. Los jugos que segregan hacen que las hojas se unan entre sí mientras se secan. Es un proceso que lleva tiempo. Las abejas cortadoras de hojas organizan sus nidos prácticamente igual que las abejas constructoras rojas. Es una fila de cámaras y cada una contiene un huevo que rodea de néctar y polen. Como el resto de abejas y avispas solitarias, la abeja cortadora de hojas deja a su cría para que se desarrolle en solitario y muere al final de un ciclo. En Norteamérica, las cortadoras de hojas tienen una singular importancia. No son nativas de América, sino que fueron accidentalmente introducidas desde Europa hace casi un siglo. Se asentaron tan rápidamente aquí que se han hecho indispensables para los agricultores.
En Norteamérica hay miles de hectáreas de tierra destinadas al cultivo de la alfalfa, cuya cosecha sirve de alimento para el ganado y es muy apreciada por sus semillas. En un principio la producción de semillas era muy limitada, después la cosecha mejoró milagrosamente. El repentino éxito de los cultivos de alfalfa se debió a la introducción accidental de las abejas cortadoras de hojas. Ahora se han hecho tan importantes que se transportan contenedores de abejas a los campos de alfalfa, cargados cada uno de ellos por miles de nidos. Desde esos nidos, las abejas se desperdigan para polinizar las plantas. Aunque el néctar de alfalfa es aceptable para la mayoría de las abejas, el diseño de sus flores es muy engañoso para las abejas autóctonas de Norteamérica. Los estambres de las flores de alfalfa saltan de forma repentina y golpean a la abeja bajo la mandíbula cuando busca el néctar. Las abejas nativas no están acostumbradas a este rudo trato y prefieren buscar otras flores. Ello explica la limitada producción de semillas cuando fue introducida la alfalfa. Por otra parte, la abeja cortadora de hojas evolucionó en Eurasia gracias a la alfalfa y está acostumbrada a tener que pagar ese precio por la comida. La industria multimillonaria de la alfalfa en Norteamérica es un claro ejemplo de la estrecha relación existente entre abejas y plantas de flores. Aunque en términos evolutivos las cosas podían mejorar, el siguiente paso de las abejas fue aumentar su efectividad en la recolección del alimento procedente de las flores. Una abeja solitaria tiene que hacer todo el trabajo por sí misma y produce a lo sumo una docena de descendientes. Pero al trabajar como grupo familiar, la mejoría en la recolección de las abejas puede aumentar notoriamente. En Europa, las primeras flores llegan al inicio de la primavera, y con ellas los abejorros. Estas son hembras fertilizadas que han sobrevivido al invierno en escondrijos protegidos. Al llegar la primavera, su primer trabajo consiste en encontrar agujeros en el suelo en los que construir nidos. Hay muchas especies diferentes de abejorros, cada una de ellas con necesidades ligeramente distintas, pero todas tienen algo en común. Ninguna puede escarbar. Eso hace que la búsqueda de agujeros se convierta en una dura competición. Entre las primeras en empezar a anidar se encuentra el abejorro. Como abeja solitaria, empieza por preparar una celda para sus huevos y establecer un suministro de comida. Pero hay diferencias significativas. Su nido no está hecho a base de hojas, sino que utiliza una cera que segregan unas glándulas que tiene en su abdomen. Al igual que otras muchas abejas, este abejorro también recolecta néctar y polen de las flores, que proporcionarán comida a su descendencia. Pero la principal diferencia es esta. En contra de lo que hacen las abejas solitarias, este abejorro no abandona a su cría. Al principio tiene que trabajar solo, pero pronto la madre se ve acompañada por otras arduas trabajadoras, sus hijas, incubadas en la primera nidada del año. Con su ayuda puede producir más descendencia de la que podría por sí sola. Las hijas ayudan a la madre a recoger alimento y a cuidar de la descendencia. Su presencia evita que éstas se críen por sí mismas, lo que es fundamental para el desarrollo dentro de una sociedad de abejas. Durante los primeros días, las jóvenes abejas trabajan en el interior del nido, alimentando y cuidando de sus hermanas mientras crecen. La madre sale a buscar alimento, pero como sus hijas también son recolectoras, la principal tarea de la madre se va convirtiendo en la de ponedora de huevos. Al principio se ocupa de construir celdas de alimentación y de mantener constante la temperatura del nido agitando sus alas. Pero poco a poco, estas tareas son asumidas por las hijas, lo que permite a la madre convertirse en abeja reina.
Según avanza el año, la colonia aumenta en número y entrada de alimentos. Ahora hay más obreras que incuban todo el tiempo. A estas alturas, muchas abejas solitarias habrían concluido ya su época de cría y habrían muerto, sin haber sacado provecho de la abundante provisión de alimentos del año. Sin embargo, los abejorros siguen trabajando en la recolección de alimentos y la construcción de su colonia. Pero a finales de año, por primera vez, eclosiona una nueva generación de abejas, y algunas de ellas son machos. Las larvas mejor alimentadas se transforman en hembras fértiles, que serán las nuevas reinas del próximo año. Mientras las obreras sacan provecho de los eficientes trabajos de la colonia, las nuevas hembras fértiles salen al mundo exterior. La supervivencia de la especie dependerá del éxito que tenga esta nueva generación de hembras abejorros. Mientras, los machos se desperdigan para explorar otros nidos en busca de hembras sin fecundar. Tras la cópula, la abeja macho o zángano muere, mientras las hembras buscan lugares donde hibernar. Cuando la generación reproductiva de abejas ha abandonado el nido, la colonia entera deja de existir, y tanto las obreras como la vieja reina mueren. A pesar de sus logros en la creación de grupos sociales, los abejorros no han logrado superar el último obstáculo para el establecimiento de colonias permanentes en climas templados. No han fallado la forma de almacenar suficiente alimento para subsistir durante el invierno. Algunas especies de avispas también viven en colonias, estadio que han alcanzado por diferentes caminos evolutivos. Como los abejorros, la avispa común empieza el año con una reina que emerge de la hibernación y comienza a trabajar en solitario en un nuevo nido. Incapaz de producir cera, la reina necesita recoger en primer lugar materiales de construcción. Las celdillas que construyen estas avispas son hexagonales, que, según afirman los arquitectos, constituyen el uso más eficiente del espacio disponible. La pulpa de madera que recoge la avispa se transforma en papel al secarse, un frágil material que emplea en lugares resguardados para construir su nido. Esta colonia de avispas se desarrollará como la de los abejorros y otras avispas sociales. La reina creará una primera generación de hijas que se encargará luego de extender la colonia. Las avispas también tienen que abandonar el nido en busca de alimento. Son cazadoras y carroñeras, pero no son inmunes a los ataques. Uno de sus peores enemigos es otra especie de avispa, el avispón. Los avispones son depredadores de las avispas comunes, aplastan sus cuerpos y con ellos alimentan a su propia colonia. Mucha gente teme a los avispones por su gran tamaño y su doloroso aguijón. Sin embargo, esta mala reputación es inmerecida, ya que rara vez los avispones pican a las personas. Su principal arma son sus mandíbulas trituradoras. Así que cuando las molestan, tienden más a morder que a picar. En el interior del nido, los avispones se comportan como otras avispas sociales. Recogen material de los árboles con el que construyen un nido de papel. Y como los abejorros, la colonia de avispones tiene obreras que llevan alimento a las que trabajan en el nido. Hay también avispones caseros que trabajan en la ampliación y mantenimiento del nido. Cuando envejecen, cada avispón obrero alterna su actividad tanto en el interior como el exterior, según la situación lo requiera y de acuerdo con su estatus y su grado de madurez. Así, cuando la reina pone más huevos, las obreras construyen más celdillas y las recolectoras aportan más alimento para la incubación de las larvas. Una colonia de avispones se compone de varios centenares de adultos activos, cada uno de los cuales trabaja en un fin programado desde su nacimiento.
Con el tiempo, la tarea de la reina se limita a poner huevos. Con el crecimiento de la colonia aumentan mucho sus necesidades de alimento. Una gran colonia puede llegar a consumir medio kilo de insectos cada día. Las larvas reclaman alimento restregando sus mandíbulas contra el papel de la celdilla. Esta contraseña atrae a una obrera nodriza que acude rápidamente con alimentos. En pleno verano, el alimento procede de la budelia o arbusto de las mariposas, donde se reúnen estas. Los avispones son temibles cazadores de mariposas. Pero los avispones también recolectan fruta y adoran la savia de los fresnos. Al hacerlo, dejan unas características marcas que evidencian la presencia de avispones en los fresnos. No obstante, la savia recogida no sirve de alimento para las larvas, sino para las obreras adultas. El estilo de vida de los avispones difiere mucho del de las avispas solitarias. Los avispones están tan evolucionados como los abejorros, solo que son carnívoros. Cada reina puede reclutar a su estéril descendencia para que le ayude a criar a sus hermanas, lo que hace que la colonia sea más eficiente y pueda criar durante más tiempo. Lograr ayuda para criar a su descendencia parece una estrategia inteligente por parte de la reina, pero ¿qué provecho sacan sus hijas esclavizándose hasta la extenuación? Una peculiaridad de la biología reproductora de avispas y abejas nos da la respuesta. Las obreras están en realidad más estrechamente emparentadas con sus hermanas que con sus madres. Al criar a sus hermanas en vez de a su propia descendencia, las obreras están transmitiendo más de sus propios genes que de cualquier otra manera. Después de todo, alguna de sus hermanas se convertirá en el futuro en una reina. Este logro genético ha posibilitado que insectos sociales como las avispas, las abejas y las hormigas desarrollen sus grandes colonias cooperativas. Cuando crecen, las larvas producen un fino hilo de seda para recubrir sus celdillas, lo que les permite convertirse en crisálida y desarrollarse como adultos. Pero los avispones no han conseguido todas las ventajas, ya que no pueden almacenar la comida y solamente pueden alimentarse cuando las recolectoras retornan al nido. Inevitablemente llegará un día en que una nueva generación de avispones se críe en un mundo glacial, en el que los insectos de los que se alimentan escaseen. La única posibilidad de sus hermanas será comerse unas a otras, y las que sobrevivan transmitirán los genes de la colonia a través del invierno hasta el siguiente año. Cada una de las nuevas reinas vírgenes volará al exterior para ser fecundada, y luego hibernará en un lugar protegido, dejando que mueran sus hermanas. Como la colonia de abejorros, los avispones desaparecen hasta la primavera, cuando el ciclo vital comienza de nuevo. Para sobrevivir a los helados inviernos, los insectos sociales necesitan más energía y almacenar más alimentos que en otras épocas. Y ahí es donde triunfa el trabajo de la abeja común o melífera. Al almacenar la miel, estas abejas consiguen que su colonia sobreviva al invierno. Originalmente esto evolucionó en los trópicos como un medio de sobrevivir durante las sequías o las estaciones lluviosas, pero también les fue de gran utilidad en las zonas templadas. Cuando retorna el buen tiempo, pueden reemprender el vuelo en busca de alimento. Las abejas melíferas son tan útiles para nosotros que en Inglaterra, por ejemplo, la mayoría de las colmenas son gestionadas por humanos. Pero el estilo de vida de estas abejas es casi el mismo que el de las abejas silvestres. Las nuevas abejas salen de sus celdillas hexagonales para unirse a un grupo, como sus parientes las avispas, pero su sociedad está mucho más desarrollada.
Por un lado, una abeja es capaz de comunicarse con las demás de forma muy precisa y variada. Muchas abejas utilizan los olores para comunicarse. Las abejas comunes han desarrollado hasta 37 mensajes olorosos que coordinan el comportamiento de la colonia dentro y fuera de la colmena. Por ejemplo, cada hora un mensaje oloroso dice a las recolectoras cuánto alimento se necesita en la colmena. Sobre la cornisa exterior puede haber un grupo de abejas agitando las alas en respuesta a un mensaje oloroso proveniente del interior. Enfriad la colmena. El mensaje oloroso enviado desde el nido quizá indique a las recolectoras el camino a casa y advierta a los extraños que tengan precaución. En el interior de la colmena las abejas bailan. Los movimientos de una abeja cargada de polen indican al resto de recolectoras dónde y cómo encontrar una buena fuente de alimento. En el interior de la colmena no hay visibilidad, de forma que el contacto físico permite la transmisión de mensajes completos. Los mensajes químicos pueden ser muy precisos. Las abejas los transmiten mediante sus antenas. Cuando las obreras alimentan a otras, se transmiten mensajes continuamente entre ellas. La reina es la principal fuente de los mensajes, capaces de controlar prácticamente todos los aspectos de la vida en la colonia. La reina no realiza tareas de aprovisionamiento o construcción. De hecho, casi todas las reinas vuelan una sola vez en su vida, durante su vuelo nupcial. Tras este se convierten en ponedoras de huevos y en gobernadoras de su gigantesca prole. La reina está rodeada de un grupo de cortesanas que recogen y distribuyen sus mensajes a toda la colonia. Cada huevo que ponga será vigilado y alimentado con sumo cuidado. Pero las obreras también tienen poder. En teoría pueden construir una celdilla especial y cuidar a una larva que se convertirá en reina. La reina en ejercicio frena este proceso generando un inhibidor conocido como sustancia de la reina. Cuando la reina envejece o la colonia crece demasiado, llega un momento en que no hay suficiente sustancia de la reina que controle a las trabajadoras. Llegado ese momento, las trabajadoras crían nuevas reinas y la colonia se divide. La sustancia de la reina puede perder efectividad cuando las abejas no pueden salir de la colmena debido al clima. La aglomeración mitiga los efectos del inhibidor. La colonia no solo se llena de perezosas recolectoras, sino también de abejas puente. Son recolectoras que conservan aún el instinto de constructoras de sus primeros días. Si el mal tiempo continúa, abandonar la colmena implica peligro, así que las obreras permanecen en el interior. Es entonces cuando las abejas puente construyen celdillas para nuevas reinas. Cuando el espacio vital de la colmena se reduce, la influencia de la reina decae. Finalmente la reina abandonará la colmena con un grupo de fieles seguidoras, con el buche lleno de miel para establecer una nueva colonia. Las abejas son reacias a picar, pero sí suelen intimidar. Una colmena puede contener al menos 50.000 abejas, de forma que si un enjambre se separa, podría estar compuesto por unos 20.000 individuos. Suelen aglomerarse cerca de la colmena, mientras las abejas exploradoras buscan un nuevo hogar. La formación de un enjambre es fruto de los mensajes olorosos producidos en el interior de la colmena. Estos mensajes hacen posible que el enjambre permanezca unido incluso fuera de la colmena. No está claro cómo cada abeja toma la decisión de unirse o no al enjambre.
Un número sustancial de individuos, quizá unos 30.000, queda en el interior de la colmena preparándose para la llegada de un nuevo líder. Una de las celdillas especiales de la reina, construida cuando la influencia de la reina anterior estaba en declive, empieza a incubarse. Una nueva reina es más importante para las obreras que su madre, la vieja reina. Después de todo es un pariente más cercano, su hermana. Al asegurar su bienestar, también aseguran los genes de las obreras, que se transmiten a la generación siguiente. La nueva reina volará al exterior para ser fecundada por uno o más machos antes de retornar para tomar el mando. Su reinado puede durar 6 años, en cuyo transcurso engendrará unas 100.000 abejas. Pero su primera decisión tras incubar es destruir todas las celdillas de reina que se desarrollan en la colmena. Las obreras la ayudan. La sociedad de las abejas melíferas no puede funcionar con más de un líder. En el exterior, el enjambre no tiene problemas para encontrar un nuevo hogar. Los apicultores proveen una nueva colmena que será colonizada. El ciclo vital de las sociables abejas comunes contrasta con el de sus ancestros y parientes, las solitarias avispas cazadoras. Pero sin la evolución de las plantas, las abejas jamás habrían llegado a ser vegetarianas, ni habrían formado tan intrincadas relaciones con ellas. Al aparecer las plantas ponen en marcha una revolución de gigantescas proporciones. La vida sobre este planeta ya nunca volvería a ser la misma. Las flores cambian la naturaleza de las comunidades de insectos para siempre. Abejas y avispas tenían algo en común con sus ancestros. Eran cazadoras que llevaban una vida solitaria en un mundo de hojas. Su forma de vida en realidad no ha cambiado desde aquellos tiempos. Todavía llevan una vida solitaria dedicada a recoger alimento para asegurar la supervivencia de los suyos. Pero algunas avispas son muy diferentes. Se han convertido en vegetarianas y ya no cazan. En su lugar recolectan polen y néctar de las plantas con flores. Este estrecho vínculo entre abejas y plantas que dan flor se basa en una relación de intercambio. Hoy en día la mayoría de las plantas dependen de las abejas, que las polinizan. Producen polen en exceso y es un alimento rico en proteínas. Una recompensa adicional es el néctar, una mezcla de azúcares muy codiciada por los insectos. Incluso los vivos colores de las flores y sus aromas están diseñados para atraer la atención de las abejas. Y estas no siempre trabajan solas. Algunas especies han desarrollado formas de cooperación y construcción de colonias para maximizar su eficiencia y las tareas reproductivas. Algunas avispas también viven en grandes colonias. Su estilo de vida es similar al de las abejas comunes, pero las avispas no han dominado el arte de almacenar alimentos. Y en los climas templados, sus colonias se limitan a los meses de estío, cuando abundan los insectos. Por otra parte, las colonias de abejas comunes pueden sobrevivir incluso en los inviernos más fríos, gracias a la miel almacenada. Las abejas son vitales para los hombres, y no solo como fuente de miel y cera. 150 especies de cultivos dependen de las abejas para su polinización. Parte de la polinización es realizada por colonias de abejas especializadas. Son trasladadas como y cuando se requiere para polinizar cultivos específicos. Pero a pesar de su importancia, cada año ponemos más difícil ese éxito, al reducir el número de sitios de anidación, así como la diversidad floral. Sin embargo, siempre esperamos que las abejas estén allí al llegar la siguiente estación para realizar la polinización.
Solo en Europa, el 45% de las aproximadamente 500 especies raras de abejas que existen están en peligro de extinción debido a la acción del hombre. Si no se las molesta, abejas y avispas son insectos con gran éxito que sacan el máximo provecho de su entorno. Pero ahora tienen que luchar contra una nueva amenaza, los seres humanos, que podríamos dejar sin recompensa su laborioso trabajo. La avispa se marcha. Puede excavar 1 o 2 agujeros más, siempre que haya abundancia de orugas en el entorno. Al final de la temporada, la avispa madre muere y deja a su prole desarrollarse por sí misma. Será la nueva generación quien asegure la supervivencia de la especie. El solitario sistema de vida de la Haemófila no es una excepción. La gran mayoría de las avispas de todo el mundo siguen un proceso similar. Las presas y las estrategias de caza pueden diferir, pero el principio es el mismo. No importa que cacen moscas o arañas, todas estas avispas excavan hoyos, depositan huevos, los rodean de alimentos y finalmente mueren. Viajamos ahora hasta Europa para observar que este sistema también se da entre las abejas. Las abejas solitarias son muy comunes y se parecen a las primeras abejas, que evolucionaron como respuesta a la aparición de las flores. Un ejemplo son las abejas Coletidae. En contraste con las avispas, estas son vegetarianas y se especializan en recoger polen de las inflorescencias unisexuales de los sauces. Sus mandíbulas no sirven para recoger polen, así que dependen de otra característica que las distingue de las avispas. Las abejas utilizan pelos o vellos en vez de las mandíbulas. Hay avispas peludas, cuyo vello se compone de filamentos individuales. Por el contrario, las Coletidae han desarrollado verdaderas cabelleras, perfectas para la recolección del polen. En primer plano vemos los granos de polen atrapados en la maraña de pelos. La parte interior de las patas están cubiertas de vellosidades que, a modo de peine, extraen el polen del cuerpo de la abeja cuando ésta decide desprenderse de él. Al margen de su actividad como recolectoras de polen, las abejas Coletidae se comportan como las avispas. Buscan agujeros que utilizan como madrigueras, donde depositan un huevo. Después, lo rodean de un abundante suministro de alimentos, que en vez de ser de insectos se compone de polen y néctar. Cuando abandonan el nido, las Coletidae marcan la entrada con una sustancia olorosa que desprenden las glándulas bajo su abdomen. Este olor le ayuda a reencontrar su nido y previene a otras abejas de que ese agujero está ya ocupado. Esto es característico de estas abejas y no de las avispas. Pero en este caso hay un inconveniente para las plantas con flor, porque las Coletidae no visitan las flores femeninas, por lo que dejan de polinizar a los sauces. Se trata de un intercambio unilateral en el que la planta sale perdiendo. Fresco. La avispa deposita el huevo en la seguridad del nido y lo cierra. Cuidadosamente hace vibrar los diminutos granos de arena que lo rodean, hasta que la entrada está bien sellada. Es como si fuera un operario vertiendo hormigón armado. Esta hábil técnica de protección de la descendencia tiene más de 100 millones de años. Además de memorizar la localización de su nido, la Haemófila es consciente del alimento almacenado y se cuidará de reponerlo hasta que la larva esté lista para convertirse en crisálida. Finalmente la avispa se marcha. Puede excavar 1 o 2 agujeros más, siempre que haya abundancia de orugas en el entorno. Al final de la temporada, la avispa madre muere y deja a su prole desarrollarse por sí misma. Será la nueva generación quien asegure la supervivencia de la especie.
El solitario sistema de vida de la Ammophila no es una excepción. La gran mayoría de las avispas de todo el mundo siguen un proceso similar. Las presas y las estrategias de caza pueden diferir, pero el principio es el mismo. No importa que cacen moscas o arañas, todas estas avispas excavan hoyos, depositan huevos, los rodean de alimentos y finalmente mueren. Viajamos ahora hasta Europa para observar que este sistema también se da entre las abejas. Las abejas solitarias son muy comunes y se parecen a las primeras abejas, que evolucionaron como respuesta a la aparición de las flores. Un ejemplo son las abejas Coletidae. En contraste con las avispas, estas son vegetarianas y se especializan en recoger polen de las inflorescencias unisexuales de los sauces. Sus mandíbulas no sirven para recoger polen, así que dependen de otra característica que las distingue de las avispas. Las abejas utilizan pelos o vellos en vez de las mandíbulas. Hay avispas peludas, cuyo vello se compone de filamentos individuales. Por el contrario, las Coletidae han desarrollado verdaderas cabelleras, perfectas para la recolección del polen. En primer plano vemos los granos de polen atrapados en la maraña de pelos. La parte interior de las patas están cubiertas de vellosidades que, a modo de peine, extraen el polen del cuerpo de la abeja cuando ésta decide desprenderse de él. Al margen de su actividad como recolectoras de polen, las abejas Coletidae se comportan. Pero los avispones también recolectan fruta y adoran la savia de los fresnos. Al hacerlo, dejan unas características marcas que evidencian la presencia de avispones en los fresnos. No obstante, la savia recogida no sirve de alimento para las larvas, sino para las obreras adultas. El estilo de vida de los avispones difiere mucho del de las avispas solitarias. Los avispones están tan evolucionados como los abejorros, solo que son carnívoros. Cada reina puede reclutar a su estéril descendencia para que le ayude a criar a sus hermanas, lo que hace que la colonia sea más eficiente y pueda criar durante más tiempo. Lograr ayuda para criar a su descendencia parece una estrategia inteligente por parte de la reina, pero ¿qué provecho sacan sus hijas esclavizándose hasta la extenuación? Una peculiaridad de la biología reproductora de avispas y abejas nos da la respuesta. Las obreras están en realidad más estrechamente emparentadas con sus hermanas que con sus madres. Al criar a sus hermanas en vez de a su propia descendencia, las obreras están transmitiendo más de sus propios genes que de cualquier otra manera. Después de todo, alguna de sus hermanas se convertirá en el futuro en una reina. Este logro genético ha posibilitado que insectos sociales como las avispas, las abejas y las hormigas desarrollen sus grandes colonias cooperativas. Cuando crecen, las larvas producen un fino hilo de seda para recubrir sus celdillas, lo que les permite convertirse en crisálida y desarrollarse como adulto. Pero los avispones no han conseguido todas las ventajas, ya que no pueden almacenar la comida y solamente pueden alimentarse cuando las recolectoras retornan al nido. Inevitablemente llegará un día en que una nueva generación de avispones se críe en un mundo glacial, en el que los insectos de los que se alimentan escaseen. La única posibilidad de sus hermanas será comerse unas a otras, y las que sobrevivan transmitirán los genes de la colonia a través del invierno hasta el siguiente año. Cada una de las nuevas reinas vírgenes volará al exterior para ser fecundada, y luego hibernará en un lugar protegido, dejando que mueran sus hermanas. Como la colonia de abejorro, tras depositar el polen en sus madrigueras, añade un poco de néctar que completa el festín para su descendencia.
Tras haber recogido una suficiente cantidad de alimento, la abeja constructora roja retorna y deposita un enorme huevo sobre el montón de polen y néctar. Tanto la reserva de polen como el huevo representan un formidable gasto de energía. La abeja emplea entre 10 y 15 viajes en recoger suficiente polen para cada cámara de cría, y nunca verá a su descendencia. En la comodidad del nido, el huevo pasará de larva a crisálida, pero no saldrá a la luz hasta la primavera siguiente. Antes de abandonarlo, la abeja recorrerá grandes distancias para recolectar barro con el que sellará la cámara de la cría. Esta no es ni su primera ni su única cámara de cría. La abeja puede construir hasta 7 u 8 cámaras separadas por un tabique de barro seco, y en cada una almacenará un huevo con alimento suficiente para que se desarrolle la larva. Finalizado el nido, la hembra de la abeja constructora roja lo sella con una fina pared de barro. 2 pequeños cuernos en la parte superior de la cabeza le ayudan a colocar cada bola de barro en su sitio. Puede construir, rellenar y sellar hasta 2 o 3 nidos más, pero luego muere, al igual que las avispas solitarias madres. Dentro de las cámaras se desarrollan las larvas que van comiendo el polen según van creciendo. A diferencia de las que son vegetarianas, la forma de vida de las abejas constructoras rojas es muy semejante a la de las avispas solitarias. En primavera, las crías adultas están listas para eclosionar y recomenzar todo el ciclo. Otra abeja solitaria es la abeja cortadora de hojas, que deja pruebas de su presencia en nuestros jardines y tiene preferencia por los rosales. Pero no ingiere las hojas, las recoge y las usa para construir nidos. Como para muchas otras abejas, sus fuentes de nutrientes son el néctar y polen, y al recogerlo poliniza las flores. Esta función es de vital importancia. Sin las abejas, el proceso de floración de las plantas sería muy difícil. Los abejorros. Estas son hembras fertilizadas que han sobrevivido al invierno en escondrijos protegidos. Al llegar la primavera, su primer trabajo consiste en encontrar agujeros en el suelo en los que construir nidos. Hay muchas especies diferentes de abejorros, cada una de ellas con necesidades ligeramente distintas, pero todas tienen algo en común. Ninguna puede escarbar. Eso hace que la búsqueda de agujeros se convierta en una dura competición. Entre las primeras en empezar a anidar se encuentra el abejorro. Como abeja solitaria, empieza por preparar una celda para sus huevos y establecer un suministro de comida. Pero hay diferencias significativas. Su nido no está hecho a base de hojas, sino que utiliza una cera que segregan unas glándulas que tiene en su abdomen. Al igual que otras muchas abejas, este abejorro también recolecta néctar y polen de las flores, que proporcionarán comida a su descendencia. Pero la principal diferencia es esta. En contra de lo que hacen las abejas solitarias, este abejorro no abandona a su cría. Al principio tiene que trabajar solo, pero pronto la madre se ve acompañada por otras arduas trabajadoras, sus hijas, incubadas en la primera nidada del año. Con su ayuda puede producir más descendencia de la que podría por sí sola. Las hijas ayudan a la madre a recoger alimento y a cuidar de la descendencia. Su presencia evita que éstas se críen por sí mismas, lo que es fundamental para el desarrollo dentro de una sociedad de abejas.
Durante los primeros días, las jóvenes abejas trabajan en el interior del nido, alimentando y cuidando de sus hermanas mientras crecen. La madre sale a buscar alimento, pero como sus hijas también son recolectoras, la principal tarea de la madre se va convirtiendo en la de ponedora de huevos. Al principio se ocupa de construir celdas de alimentación y de mantener constante la temperatura del nido agitando sus alas. Pero poco a poco, estas tareas son asumidas por las hijas, lo que permite a la madre convertirse en abeja reina. Según avanzillas que construyen estas avispas son hexagonales, que según afirman los arquitectos, constituyen el uso más eficiente del espacio disponible. La pulpa de madera que recoge la avispa se transforma en papel al secarse, un frágil material que emplea en lugares resguardados para construir su nido. Esta colonia de avispas se desarrollará como la de los abejorros y otras avispas sociales. La reina creará una primera generación de hijas que se encargará luego de extender la colonia. Las avispas también tienen que abandonar el nido en busca de alimento. Son cazadoras y carroñeras, pero no son inmunes a los ataques. Uno de sus peores enemigos es otra especie de avispa, el avispón. Los avispones son depredadores de las avispas comunes, aplastan sus cuerpos y con ellos alimentan a su propia colonia. Mucha gente teme a los avispones por su gran tamaño y su doloroso aguijón. Sin embargo, esta mala reputación es inmerecida, ya que rara vez los avispones pican a las personas. Su principal arma son sus mandíbulas trituradoras. Así que cuando las molestan, tienden más a morder que a picar. En el interior del nido, los avispones se comportan como otras avispas sociales. Recogen material de los árboles con el que construyen un nido de papel. Y como los abejorros, la colonia de avispones tiene obreras que llevan alimento a las que trabajan en el nido. Hay también avispones caseros que trabajan en la ampliación y mantenimiento del nido. Cuando envejecen, cada avispón obrero alterna su actividad tanto en el interior como el exterior, según la situación lo requiera y de acuerdo con su estatus y su grado de madurez. Así, cuando la reina pone más huevos, las obreras construyen más celdillas y las recolectoras aportan más alimento para la incubación de las larvas. Una colonia de avispones se compone de varios centenares de adultos activos, cada uno de los cuales trabaja en un fin programado desde su nacimiento. Con el tiempo, la tarea de la reina se limita a poner huevos. Con el crecimiento de la colonia aumentan mucho sus necesidades de alimento. Una gran colonia puede llegar a consumir medio kilo de insectos cada día. Las larvas reclaman alimento restregando sus mandíbulas contra el papel de la celdilla. Esta contraseña atrae a una obrera nodriza que acude rápidamente con alimentos. En pleno verano, el alimento procede de la budelia o arbusto de la mente con alimentos. En pleno verano, el alimento procede de la budelia o arbusto de las mariposas, donde se reúnen estas. Los avispones son temibles cazadores de mariposas. Pero los avispones también recolectan fruta y adoran la savia de los fresnos. Al hacerlo, dejan unas características marcas que evidencian la presencia de avispones en los fresnos. No obstante, la savia recogida no sirve de alimento para las larvas, sino para las obreras adultas. El estilo de vida de los avispones difiere mucho del de las avispas solitarias. Los avispones están tan evolucionados como los abejorros, solo que son carnívoros.
Cada reina puede reclutar a su estéril descendencia para que le ayude a criar a sus hermanas, lo que hace que la colonia sea más eficiente y pueda criar durante más tiempo. Lograr ayuda para criar a su descendencia parece una estrategia inteligente por parte de la reina. Pero, ¿qué provecho sacan sus hijas esclavizándose hasta la extenuación? Una peculiaridad de la biología reproductora de avispas y abejas nos da la respuesta. Las obreras están en realidad más estrechamente emparentadas con sus hermanas que con sus madres. Al criar a sus hermanas en vez de a su propia descendencia, las obreras están transmitiendo más de sus propios genes que de cualquier otra manera. Después de todo, alguna de sus hermanas se convertirá en el futuro en una reina. Este logro genético ha posibilitado que insectos sociales como las avispas, las abejas y las hormigas desarrollen sus grandes colonias cooperativas. Cuando crecen, las larvas producen un fino hilo de seda para recubrir sus celdillas, lo que les permite convertirse en crisálida y desarrollarse como adultos. Pero los avispones no han conseguido todas las ventajas, ya que no pueden almacenar la comida y solamente pueden alimentarse cuando las recolectoras retornan al nido. Inevitablemente llegará un día en que una nueva generación de avispones se críe en un mundo glacial, en el que los insectos de los que se alimentan escaseen. La única posibilidad de sus hermanas será comerse unas a otras, y las que sobrevivan transmitirán los genes de la colonia a través del invierno hasta el siguiente año. Aunque el néctar de alfalfa es aceptable para la mayoría de las abejas, el diseño de sus flores es muy engañoso para las abejas autóctonas de Norteamérica. Los estambres de las flores de alfalfa saltan de forma repentina y golpean a la abeja bajo la mandíbula cuando busca el néctar. Las abejas nativas no están acostumbradas a este rudo trato y prefieren buscar otras flores. Ello explica la limitada producción de semillas cuando fue introducida la alfalfa. Por otra parte, la abeja cortadora de hojas evolucionó en Eurasia gracias a la alfalfa y está acostumbrada a tener que pagar ese precio por la comida. La industria multimillonaria de la alfalfa en Norteamérica es un claro ejemplo de la estrecha relación existente entre abejas y plantas de flores. Aunque en términos evolutivos las cosas podían mejorar, el siguiente paso de las abejas fue aumentar su efectividad en la recolección del alimento procedente de las flores. Una abeja solitaria tiene que hacer todo el trabajo por sí misma y produce a lo sumo una docena de descendientes. Pero al trabajar como grupo familiar, la mejoría en la recolección de las abejas puede aumentar notoriamente. En Europa, las primeras flores llegan al inicio de la primavera, y con ellas los abejorros. Estas son hembras fertilizadas que han sobrevivido al invierno en escondrijos protegidos. Al llegar la primavera, su primer trabajo consiste en encontrar agujeros en el suelo en los que construir nidos. Hay muchas especies diferentes de abejorros, cada una de ellas con necesidades ligeramente distintas, pero todas tienen algo en común: ninguna puede escarbar. Eso hace que la búsqueda de agujeros se convierta en una dura competición. Entre las primeras en empezar a anidar se encuentra el abejorro. Como abeja solitaria, empieza por preparar una celda para sus huevos y establecer un suministro de comida. Pero hay diferencias significativas. Su nido no está hecho a base de hojas, sino que utiliza una cera que segregan unas glándulas que tiene en su abdomen. Al igual que otras muchas abejas, este abejorro también recolecta néctar y polen de las flores, que proporcionarán comida a su descendencia. Protegidos. Al llegar la primavera, su primer trabajo consiste en encontrar agujeros en el suelo en los que construir nidos.
Hay muchas especies diferentes de abejorros, cada una de ellas con necesidades ligeramente distintas, pero todas tienen algo en común. Ninguna puede escarbar. Eso hace que la búsqueda de agujeros se convierta en una dura competición. Entre las primeras en empezar a anidar se encuentra el abejorro. Como abeja solitaria, empieza por preparar una celda para sus huevos y establecer un suministro de comida. Pero hay diferencias significativas. Su nido no está hecho a base de hojas, sino que utiliza una cera que segregan unas glándulas que tiene en su abdomen. Al igual que otras muchas abejas, este abejorro también recolecta néctar y polen de las flores, que proporcionarán comida a su descendencia. Pero la principal diferencia es esta. En contra de lo que hacen las abejas solitarias, este abejorro no abandona a su cría. Al principio tiene que trabajar solo, pero pronto la madre se ve acompañada por otras arduas trabajadoras, sus hijas, incubadas en la primera nidada del año. Con su ayuda puede producir más descendencia de la que podría por sí sola. Las hijas ayudan a la madre a recoger alimento y a cuidar de la descendencia. Su presencia evita que éstas se críen por sí mismas, lo que es fundamental para el desarrollo dentro de una sociedad de abejas. Durante los primeros días, las jóvenes abejas trabajan en el interior del nido, alimentando y cuidando de sus hermanas mientras crecen. La madre sale a buscar alimento, pero como sus hijas también son recolectoras, la principal tarea de la madre se va convirtiendo en la de ponedora de huevos. Al principio se ocupa de construir celdas de alimentación y de mantener constante la temperatura del nido agitando sus alas. Pero poco a poco, estas tareas son asumidas por las hijas, lo que permite a la madre convertirse en abeja reina. Según avanza el año, la colonia aumenta en número y entrada de alimentos. Ahora hay más obreras que incuban para las abejas que las polinizan, pero también hay variaciones al respecto. Algunas flores, como la de la Lysimachia amarilla, producen una especie de aceite en vez de néctar y atraen a las abejas especializadas en su recolección. El aceite está estratégicamente colocado sobre los pétalos y anteras de la flor, de forma que cualquier abeja que la visite se vea obligada a polinizarla. Los pelos de las patas de la abeja han evolucionado para adaptarse a este estilo de vida. Las patas tienen forma de pala, únicamente para extraer las gotas de aceite. Pero la Lysimachia amarilla y la abeja recolectora de aceite constituyen un caso especial. El objetivo de las abejas suele ser el néctar. Durante sus movimientos para llegar a los depósitos de néctar, las abejas transfieren polen entre las flores, que a su vez recolectan como alimento para sus crías. La abeja constructora roja es otra recolectora de polen. Suele habitar en agujeros de troncos o muros. Su equipo recolector consiste en un conjunto de pelos sobre el abdomen, combinado con unas vellosidades en sus patas para desprenderse del polen. La abeja es minuciosa y se asegura de que no se desperdicie nada de polen, puesto que su recogida supone un enorme gasto de energía. Es una recolectora que trabaja sin descanso para almacenar suficiente alimento que asegure la supervivencia de sus crías. En un solo día, la abeja constructora roja puede visitar y polinizar hasta 2.400 flores, lo que representa el triple del trabajo que realiza la abeja común. Aquí se aprecia la pesada carga de polen adherida al abdomen de esta abeja al retornar a su nido. Tras depositar el polen en sus madrigueras, añade un poco de néctar que completa el festín para su descendencia.
Tras haber recogido una suficiente cantidad de alimento, la abeja constructora roja retorna y deposita un enorme huevo sobre el montón de polen y néctar. Tanto la reserva de polen como el huevo representan un formidable gasto de energía. La abeja emplea entre 10 y 15 viajes en recoger suficiente polen para cada cámara de cría, y nunca verá a su descendencia. En la comodidad del nido, el huevo pasará de larva a crisálida, pero no saldrá a la luz hasta la primavera siguiente.